Hola, muy buenos días y buenas tardes. Estamos justo a la mitad de la charla, quiero decir, a la mitad del día, para poder platicar con mi amigo Juan Carlos Monedero, hoy en la transmisión de Fundación Vida SB junto con la plataforma de Yo Voto Valores, un proyecto de nuestra fundación que trata de analizar las posturas de los políticos y de todos nuestros funcionarios públicos en materia de la vida, la familia y la libertad religiosa. Recientemente se ha dado a conocer un nuevo documento que se da a entender que es una propuesta de una nueva constitución que, además de tratar temas sobre la libertad, sobre la democracia, sobre el sistema político, también trata temas que nos conciernen a nosotros como sociedad civil organizada en la defensa de nuestros valores y de los derechos fundamentales del niño por nacer, de las mujeres embarazadas y de la familia como esa institución sagrada que es la base de la sociedad y que además está protegida no solamente por nuestra constitución actual, sino también por todos los tratados internacionales como aquella institución que merece garantías y protecciones por parte del Estado. Esta tarde vamos a tener la participación de mi amigo Juan Carlos Monedero. Él es argentino, es filósofo, es docente y también escritor de varios libros. Entre ellos, el que más destaca es el de Lenguaje, Ideología y Poder, un excelente libro para la actualidad y los problemas culturales que estamos viendo actualmente en todas las sociedades del mundo con lo de la ideología de género y cómo nos tratan de manipular culturalmente a través de las palabras y de las ideologías. Bienvenido, Juan Carlos. Un gusto tenerte aquí conmigo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la presentación, por la recomendación del libro. Solo me permito decir que no soy filósofo, sino licenciado en filosofía. Me parece que es más, algo un poquito más modesto. Y que somos tan pro vida en esta casa, que ustedes es posible que escuchen los llantos de mi hijo y los gritos de mi hijo de fondo. Así que eso por un lado le da el toque de hasta qué punto somos pro vida en este hogar. Así que bueno, muy buenas tardes para ti, Sara, y para todos los que nos están escuchando. Buenísimo. Juan Carlos, de verdad que es un placer tenerte aquí. Estoy tratando de darle un poco de largas a la bienvenida para que se vayan conectando más personas a la transmisión. Y también estoy tratando de conectar y compartir la pantalla para que vayamos viendo punto por punto los artículos de la Constitución que se han modificado, o por lo menos que los que intentan modificar y los que están relacionados a los temas que nosotros defendemos como sociedad civil. Bueno, resulta que el pasado 14 de agosto, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, dio a conocer la propuesta de 215 reformas a la Constitución actual de El Salvador, que tiene 274 artículos, es decir, que solamente no toca 59 artículos y todos los demás sí, los cambia al gusto de él, y presentó su propuesta al cuerpo diplomático, es decir, a todos los embajadores que tienen representación acá en El Salvador. Se los dio a conocer y los embajadores pues dieron su breve opinión respecto a lo que ellos consideran que es importante interferir, lo cual es un poco inaudito porque realmente es un poco de injerencia que otros embajadores de otros países traten de influir en la constitución de nuestro país. A mí, en lo personal, no me gustó que el embajador de Canadá dijera que parecía que esta reforma era más abierta a los derechos de las minorías, como eran los LGBT y las mujeres, para referirse a la propuesta de permitir el aborto o las uniones civiles homosexuales con reconocimiento constitucional. No me pareció. ¿Cuál es tu opinión al respecto del que haya presentado esta propuesta de reformas a la Constitución al cuerpo diplomático? Primero que voy a decir es que, por supuesto que la intromisión de un político extranjero en la política salvadoreña, de alguna manera afecta o lesiona la soberanía jurídica de un país. Pero en este caso también, como no hay mal que por bien no venga,
es un signo inequívoco de que en realidad la reforma de la Constitución tiene un objetivo ideológico, y hasta tal punto tiene un objetivo ideológico que el embajador de Canadá, que es una de las naciones en el mundo donde más adelantada está toda la ideología de género, hasta tal punto que el embajador lo dice, yo felicito esta reforma constitucional porque va en el sentido de. Entonces también tenemos que agradecerle a este hombre que esta maniobra que el vicepresidente quiere presentar enmascarada, el embajador se encarga de revelarla ante todos. Pues sí, a mí lo que no me gusta es que primero el vicepresidente vaya con el cuerpo diplomático a tratar de validar lo que él quiere proponer para imponérselo al resto de la sociedad, cuando realmente no ha habido participación ciudadana en lo que él pretende hacer. Él dice que abrió un sitio web donde la gente podía poner su nombre, su DUI, su correo electrónico y dar su opinión sobre la Constitución, pero realmente ese no es un mecanismo válido para que la sociedad pueda participar, porque solamente ellos recibían las propuestas y no era de carácter público, es decir, nadie podía ver cuáles eran las propuestas de las organizaciones o de la persona de forma individual. De hecho, quiero arrancar también un poco con eso, antes de ir a detalle con cada artículo. Todo el proceso de esta propuesta de reformas es completamente ilegal. El vicepresidente no ha sido electo para legislar. Él no tiene iniciativa de ley como lo tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Y el propósito de que los diputados de la Asamblea tengan iniciativa de ley es que ellos puedan presentar cambios en las leyes secundarias o en la Constitución, una reforma, pero que vayan a estudio de comisión según la temática que se vaya a querer modificar. Y cuando pasa a la comisión de estudio, hay una pluralidad de opiniones por las diferentes representaciones políticas que hay de los partidos y además una apertura a que la sociedad civil pueda también participar del estudio pidiendo que una audiencia, dando a conocer su análisis técnico y que se tome en consideración no solamente eso, sino que el estudio en las comisiones, además de hacer 1 o 2 reuniones, son televisadas. La gente puede ver esa discusión, puede incidir, puede influir, y todos esos pasos se los van a saltar en el momento en el que se presente esta reforma al presidente de la República y luego también sin tener iniciativa de ley lo presenta a la Asamblea Legislativa y como hemos visto hasta ahora, los actuales diputados de la bancada CIAN, que son el partido mayoritario, no están haciendo un análisis técnico ni exhaustivo de todas las modificaciones y leyes que han estado aprobando desde que asumieron el poder. Te quería comentar eso, que todo el proceso es ilegal. No sé si tú logras visualizar que ya compartí la pantalla. Por ahora no, pero sí un comentario sobre lo que tú has dicho, que la falta de respeto a estas normas y procedimientos legales que ellos mismos dicen respetar, dicen aplaudir dentro de lo que es un Estado donde todas las voces estarían representadas, es sumamente contradictoria con la misma, con el tratamiento que otros proyectos de ley, otras iniciativas, por lo que yo me pude enterar, pro vidas y pro familias se han presentado en el sector. Es decir, cuando los movimientos pro vida o pro familia presentan iniciativas legales en El Salvador o han presentado esas iniciativas legales, sí se respetan todas las normas, se deja que haya una discusión, intervienen distintos técnicos, intervienen voces en contra. Es decir, que los procedimientos legales, si es para detener o frenar iniciativas pro vida, se respetan, estimada Sara. Pero si los procedimientos legales van a detener la influencia de la ideología de género, la influencia del aborto, la influencia de las ideologías globalistas, ahí no se respetan. Y esto es una doble vara que hay que marcar. Es decir, en este momento, los procedimientos legales, contrapesos, no es que no existen, sino que hay dos
tipos de aplicación de leyes. A las cosas malas van por autopista. Los proyectos teológicos aceleran, van por jet, podríamos decir. Y ahí es lo que tú dices, nadie respeta nada, se pasa por alto las instancias de control, de verificación, de acreditación. Ahora, si tú presentas un proyecto bueno, ahí sí nos ponemos legalistas, somos formales, tenemos que pasar todos los pasos y completar todos los pasos, etc. Lo cual ves que hay una manipulación de la ley para procurar la victoria de la ideología de género y del aborto, la agenda globalista en general, que también incluye la eutanasia, por ejemplo. Sí, de hecho, nosotros como Movimiento Pro Vida, durante años, el Partido Demócrata Cristiano había presentado una iniciativa de ley para reformar la Constitución en el artículo 32 para definir el matrimonio y como la unión entre un hombre y una mujer, añadiéndole el término así nacidos. Y era curioso de que siempre en campaña electoral salían las críticas del movimiento pro aborto y movimiento LGTB, diciendo de que ese tema siempre se sacaba en tema electoral porque el proceso de reforma de la Constitución no es tan fácil en El Salvador. Primero lo tiene que aprobar una legislatura, es decir, 84 diputados, bueno, la mayoría de esos 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, y después tienen que pasar elecciones, elegir una nueva Asamblea Legislativa y esos nuevos diputados tienen que ratificar la modificación. Entonces, siempre los medios criticaban que salía en épocas de electoral porque la gente sabía que iba a votar por ese candidato, que iba a votar por la ratificación y a veces no se lograba. De hecho, no hemos logrado la ratificación del reconocimiento de la familia, del matrimonio común entre un hombre y una mujer así nacido, precisamente porque es complicado. Simplemente reformar un pequeño término como el así nacido. Pero al mismo tiempo reconocemos que ese proceso permite que otras voces con otros puntos de vista tengan la capacidad de interferir para que no se le imponga algo que ellos no quieren. Así nosotros también podemos interferir para que no se nos imponga algo que no queremos. Entonces, cuando van por autopista, como tú dices, y cuando las cosas no se estudian y se hacen así arrebatadamente, se ve que hay una intención de imponerse y de no hacer las cosas de forma correcta. Y lo grave es que utilizar, sí, perdóname, sí. Sí, ya te doy la palabra. Lo grave de esto es que son 215 modificaciones de una gran variedad de temas que no se pueden estudiar en una semana, que pueden pasar años en discusión. Y que lo bueno de que pasen años en discusión no es evitar el trabajo legislativo, sino procurar de que realmente esa legislación no tenga términos o vacíos legales que puedan atentar contra los derechos fundamentales de los demás. Por ejemplo, en estas reformas se habla de un derecho a la donación de órganos, pero la ley que ahorita acaban de aprobar para la regulación de donación de órganos necesita modificaciones, porque no es, aunque suene bonito tener derecho a donar órganos, hay dilemas bioéticos en relación a ese tema para cuidar que no haya tráfico de órganos, tráfico de personas, o que se violenten a las personas con alguna enfermedad terminal que posiblemente quieran utilizar para el tráfico de órganos. O sea, hay una gran barbaridad de cuestiones éticas que se tienen que valorar antes de modificar una ley y sobre todo modificar la Constitución, que es la Carta Magna y es la principal ley de nuestro país. O sea, está incluso sobre los tratados internacionales. Ahora te dejo hacer tu comentario. Mira, Juan Carlos, aquí les estaba mostrando el anteproyecto de ley, que lo pueden ver directamente en la página web de Presidencia, lo cual es importante porque muchos asumen que esto solo es una iniciativa del vicepresidente, que es un invento de él nada más, pero realmente está subido a la página web de Presidencia de El Salvador. Es un proyecto del Poder Ejecutivo. Y ya sabemos que las últimas leyes que se han aprobado acá en El Salvador, todas han venido de la presidencia. Entonces, yo les estaba subrayando el párrafo 2 del artículo 1 del primer capítulo de la
Ok, este artículo dice, asimismo se reconoce a la persona humana, a todo ser humano en general, desde el instante de la concepción, tal cual como dice nuestra Constitución en El Salvador, y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante. Esta es la primera modificación que le hacen, que le añaden como de la gestante. Yo le decía al equipo de Fundación Vida SDE que el tema de la gestante lo hacen con una connotación ideológica, no solamente para invisibilizar la relación de la madre con el hijo, quitándole la categoría de madre, sino también para invisibilizar a la mujer como aquella única que es la que puede realmente parir y gestar, pero también para beneficiar al lobby gay, porque quiere reconocer a aquellas mujeres que se consideran hombres o que se perciben a sí mismas hombres y se hacen llamar transexuales, pero que como son hombres supuestamente pueden gestar. Entonces, supuestamente para no excluir a estas mujeres que se creen hombres y que pueden embarazarse, dicen que se reconoce la vida del no nacido como de la gestante. Juan Carlos, te decía que han cambiado en el artículo 1, le han añadido la palabra gestante y que eso tiene una intención ideológica, y que el vicepresidente de la República trata de decir de que realmente la intención era que se reconozca el derecho a la vida de la madre, pero realmente lo que está haciendo es manipular el lenguaje para introducirnos la ideología de género y también para tratar de inferir de que la mujer no es la única que gesta, sino que también la comunidad LGBT. A ver, cuéntanos cuál es tu opinión. El vicepresidente, aunque también el presidente, están desarrollando una auténtica guerra semántica, una guerra de significados, una batalla por los conceptos. Al darle recepción legal a estos conceptos y al reemplazar, como tú bien dices, la palabra madre por persona gestante, lo que están haciendo es de alguna manera darle jerarquía a la ideología de género y convirtiendo a la ideología de género en la verdad oficial del Estado salvadoreño. Esto es lo fundamental, porque la ley tiene un peso, tiene un peso fundamental y tiene un valor pedagógico, un valor educativo. Entonces, aquellos conceptos que se vuelcan en la ley luego pueden ser repetidos por otras personas, de alguna manera tienen un cierto estatus. Y lo interesante es que a renglón seguido, de esto que tú dices, ¿no? Primero dicen respetar la vida del no nacido, y después dice, en caso de colisión de derechos, la ley establecerá la pertinente, es decir, colisión de derechos ¿entre quién? Entre la persona por nacer y la madre. O sea, primero que nada, no puede haber colisión de derechos, porque no puede haber ningún derecho auténtico de la mamá que vaya contra un derecho del embrión. No puede haber, es metafísicamente imposible. Y tampoco puede haber ningún derecho del embrión que vaya contra un derecho de la mamá. Los derechos, no existe eso de la... en este caso concreto, no hay colisión. Lo que hay es una falta de comprensión de cuál es el bien mayor en cada caso. Entonces, fíjate cómo lo que se afirma en un párrafo, lo que se afirma en una oración, se niega virtualmente, de alguna manera se maquilla en la oración seguida. Es lo que se llama el doble pensar, ¿no? Hay un autor, un italiano, experto en lingüística, que se llama Romano Amerio, y que dice justamente que esto es el bustrofedismo, es el decir una cosa y después a renglón seguido decir la contraria. Entonces, en un renglón te defienden la vida de la persona por nacer, y en el renglón siguiente te dicen, pero mirá que si la ley establece aborto, sale aborto. Con lo cual, sí, es como decimos en Argentina, una de cal y una de arena. No dicen somos pro vida, porque si no eso enfurecería al sector abortista, y no dicen somos pro aborto porque eso enfurecería al sector pro vida, al que le temen, sino que dejan gotitas de veneno sabiendo que ese párrafo como tal, algunos se van a agarrar
de la primera parte para ser pro vida y otros se van a agarrar de la segunda parte para ser pro aborto. Es decir, el párrafo como tal está escrito en base a una visión deliberadamente contradictoria y abre la interpretación, abre la hermenéutica para un conflicto infinito. Sí. Yo lo que quería añadir con esto, además de dejar clara la intención del vicepresidente y de su equipo para modificar este artículo de la Constitución, era necesario hablar de esto primero, de la intención, porque hace 2 días salió una entrevista en el Canal 10, que es el canal gubernamental, diciendo de que realmente ellos habían hecho esta modificación con la intención de legislar a favor de la vida y no a favor del aborto, porque una constitución no tiene que regular el tema del aborto, lo cual tiene razón, pero dicen medias verdades y medias mentiras para confundir a la población y hacer creer de que su intención ha sido otra, cuando la ley se tiene que interpretar tal cual, y aquí abre las puertas a la despenalización del aborto, porque por lo menos no le quita el reconocimiento al ser humano desde el instante de la concepción, pero sí abre una puerta para permitir excepciones. Y las excepciones son las famosas causales. Nosotros en Fundación BioCD a cada rato recibimos comentarios en nuestros mensajes, en las publicaciones, que preguntando qué son las causales. Bueno, las causales se refiere a esos momentos excepcionales donde la ley podría hacer no punible el aborto. Y a esto se refiere el tema de la colisión de derechos. Podría venir una mujer y alegar ante la Sala de lo Constitucional con un amparo de que ella tiene derecho a la salud mental. Y como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que la salud mental es importante, entonces este derecho colisiona con el derecho a la vida del no nacido. Para las personas con sentido común como nosotras, sabemos que el derecho a la vida prevalece sobre el tema de la salud mental de la madre, pero no se trata de poner a pelear a la mamá con el bebé, sino de que la legislación tiene que buscar garantizar los derechos de todos. Y en este caso, cuando la legislación nueva, la propuesta que ha hecho el vicepresidente de decir de que la ley establecerá lo pertinente, está diciendo que una ley secundaria discutida por los diputados o incluso los magistrados que traten de dar solución a un amparo que vaya a presentar esta mujer, va a decidir por su cuenta qué derecho pesa más. Y ahí cualquier diputado o cualquier juez podría llegar a considerar de forma subjetiva que pesa más el derecho a la salud mental de la madre que el derecho a la vida del bebé. Así lo van a hacer por lo menos los diputados que sean a favor del aborto. Entonces, es cierto. Sí. Es una ley. Es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, es exactamente construida para eso, está diseñada para que darle algún tipo de resquicio legal y además suponiendo que la salud de la mujer guarda relación con el asesinato de su hijo, cuando en realidad, si la mujer le quita la vida a su hijo, no va a tener más salud, va a tener peor salud, porque también dentro de la salud está la salud psíquica y la salud moral, y una persona que se sabe que tiene las manos manchadas no puede tener una vida plena. De hecho, sabemos las consecuencias psicológicas, emocionales y espirituales profundas de muchas mujeres que han abortado. Entonces, acá es una falsa dicotomía entre salud y vida. En realidad, lo verdaderamente saludable para esa mujer sería dar a luz y no ser o llevar toda la vida el peso de haber acabado con la vida de su hijo. Sí, y no solamente eso, cuando tú hablas de falsa dicotomía entre el derecho a la vida de la madre y también el derecho a la vida del bebé, ese asunto ya está regulado hace muchísimo tiempo en la legislación salvadoreña. De hecho, por eso nuestro lema como Movimiento Pro Vida, y voy a mostrar aquí el pañuelo celeste, es salvemos las 2 vidas, porque el propósito del Movimiento Pro Vida es buscar soluciones dignas para esas situaciones límite, esas situaciones de estado de necesidad, donde la mujer necesita también atención médica durante el embarazo porque está padeciendo algún tipo de enfermedad. Yo lo que le quiero aclarar a todos los salvadoreños es que el artículo 27 del Código Penal, que habla de los eximentes de responsabilidad penal,
en el inciso 3 dice que no va a tener responsabilidad penal aquellos que en un estado de necesidad traten de salvar un bien jurídico dañando a otro bien jurídico de igual valor. Eso lo estoy tratando de simplificar. Básicamente se refiere a estos casos donde el médico interviene a salvar las dos vidas. Y lo voy a recalcar esto, interviene a salvar las dos, tanto a mamá como a hijo, pero en el procedimiento como una consecuencia no buscada, no deseada, no intencionada, se pierde la vida de uno de ellos, ya sea de la madre o del bebé, ese médico no va preso, ni tampoco la mujer en el caso de que el bebé pierda la vida, no va preso porque no es considerado un aborto. Ese momento de decisión donde el médico interviene a salvarlos a los dos y se pierde la vida de uno es conocido como el principio de doble efecto que se practica en la deontología médica, no solamente para los casos de embarazos de riesgo, sino para todo tipo de enfermedades y complicaciones con los pacientes. La diferencia aquí es la intencionalidad. Lo que regula nuestro Código Penal en el capítulo del aborto, en el artículo 133, lo que regula es la práctica deliberada de matar al niño no nacido para beneficiar a la mujer. Es la práctica de abrir clínicas pro aborto para lucrarse de sacarle el bebé deliberadamente a la mujer, ya sea porque no lo quiere o por cualquier otra causal que ellas propongan. Eso es lo que se penaliza en El Salvador. Acá en El Salvador no se penaliza a los médicos ni a las mujeres que en ese intento de salvar su vida se pierde de una forma no intencionada y accidental la vida del niño. Y yo lo que les decía también al equipo de la fundación es que por lo general la vida que se pierde es la vida del bebé porque tiene signos vitales más débiles. Pero una prueba de que nuestra legislación no condena a los médicos y a la mujer es que no hay mujeres presas ni médicos presos por un procedimiento en un embarazo de alto riesgo en las cárceles de nuestro país. No hay ninguna mujer presa, ningún médico preso por esa razón. Entonces, no hay ningún motivo para que el vicepresidente diga que El Salvador no regula estos casos o que es demasiado cerrada la legislación y que esto abre la puerta para que nuestros legisladores tomen una decisión. O sea, lo que está haciendo con este artículo es decir, como se abre el tema de la colisión de derechos y que la ley establecerá lo pertinente, si se aprueba esta reforma, los próximos diputados estarán obligados a legislar, a hacer una ley secundaria y ahí es donde le abre las puertas al lobby del aborto. Eso es un comentario. Quiero meter dos bocados de esto que has explicado muy bien, Sara, el tema del doble efecto que ha quedado clarísimo. En primer lugar, que nadie va preso por simplemente fallar cuando puso todos los medios para que las cosas salieron bien y terminaron saliendo mal. Eso pasa toda la vida médica, todo el tiempo. El fallar o el no alcanzar el objetivo o no alcanzar el resultado deseado cuando se puso los medios o cuando se procuró los medios celosamente es parte de la vida humana. Entonces nadie razonablemente va preso por eso, ni en tu país, ni en el mío, ni en ninguno. Eso en primer lugar. En ninguno. En segundo lugar, que la redacción es hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando una persona cuestione esta reforma y diga el vicepresidente quiere llevar el aborto a la ley, el vicepresidente se va a agarrar del párrafo que dice protección del derecho a la vida del no nacido, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo me dicen eso a mí? Si yo estoy defendiendo la vida del no nacido, ¿no? Entonces acá es donde se esconde una verdad detrás de otra, ¿no? Porque la verdad de que este párrafo tiene virtualidades aborteras, es una verdad, la acabamos de explicar, se esconde detrás de la verdad de una defensa puramente vocal, puramente exterior, pero no real, del niño por nacer. Y en tercer lugar, hay que decir otra cosa, que es que los movimientos aborteros no buscan solo legitimar el aborto en el caso en que esté en peligro la vida de la mujer. Eso fue un argumento que usaron en el pasado ante una legislación adversa. Los movimientos abortistas
buscan legitimar el aborto en todos los casos. O sea, en caso de una niña menor de edad, en caso de una mujer de 25 años, en caso de violación, en caso de que una mujer lo quiera hacer porque quiere cambiar el auto, porque no quiere tener hijos, porque ahora no quiere tener hijos, después sí. Es decir, tenemos que entender que cuando ellos invocan un caso, o en caso de anencefalia, de feto anencefálico, cuando ellos invocan un caso, es hipócrita la invocación, porque en realidad ellos quieren justificar todos los casos y se agarran de un caso polémico para mover la sensibilidad de la opinión pública y así procurar que la masa termine aceptando el aborto en un caso y dice, ya está, si lo aceptás en un caso, entonces podés aceptarlo en todos. De acuerdo. Y además todos sabemos que es una trampa el tema de la despenalización. Si bien es cierto, este artículo no permitiría la legalización completa del aborto, en la práctica cuando se despenaliza, así como pasa en Colombia, como no hay control de que realmente se apliquen las causales, se inventan excusas o aparentan que la razón por la que esta mujer ha buscado el aborto aplica una de las causales. Entonces, ya en la práctica se vuelve como un anticonceptivo el aborto. Y no es justo porque estamos hablando del derecho humano a la vida de otro ciudadano salvadoreño. Bueno, Juan Carlos, esto es nuestra reflexión sobre el artículo 1 y la reforma que pretenden hacer, que además es contradictorio con todos los principios jurídicos que plantean que no se puede reformar la Constitución en esta materia porque estarías limitando más los derechos del no nacido. Y la idea de una reforma jurídica es ampliar los derechos, no limitarlos o restringirlos o comenzar a regular qué tanto derecho tiene. De hecho, ya estaba establecido cuando dice, asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano, en general, desde el instante de la concepción, cuando dice todo ser humano, ya incluye a la mamá, ya incluye a la madre, entonces no hay necesidad de ponerle como de la gestante, se ve la intención de añadirle como de la gestante para beneficiar o para responder a los intereses políticos e ideológicos de los lobbies. Sara, ¿te puedo agregar algo más? ¿Sí? ¿Te puedo agregar algo más? ¿Me permites? Adelante. Ahí abajo de todo dice, para cumplir estos fines, los presupuestos públicos, las políticas públicas, las leyes de la República, las instituciones del Estado, se regirán, y dice, por los principios universales de derechos humanos. ¿Quién define los principios universales de derechos humanos? La Organización Nacional de las Naciones Unidas. ¿La Organización Nacional de las Naciones Unidas está a favor del aborto? Sí. Bueno, ya está. Entonces, el marco normativo al cual está reenviando tampoco nos ayuda a defender la vida humana de la concepción. Sí, por eso nosotros como Movimiento en Provida hacemos la lucha también en los organismos internacionales. La ONU ha intentado por años tratar de establecer el aborto como un derecho y no lo han logrado porque nuestros representantes, que son elegidos por el Poder Ejecutivo, al que nosotros elegimos a través del voto, ellos siempre ponen freno para no permitir de que se reconozca el aborto como un derecho. Lo intentaron hacer a través de la Corte Europea, pero también estamos dando la batalla ahí. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos también reconoce el derecho humano a la vida desde el instante de la concepción. Entonces, estamos ahí tratando de mantener que se respeten los derechos humanos tal cual como se originó el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era respetarnos a todos sin distinción y restricción. Pero bueno, ya le dimos mucho tiempo al artículo 1. No sé cuánto tiempo tienes tú, Juan Carlos. Son muchísimos los para artículos. Para defender la vida todo el tiempo que sea necesario. Buenísimo. Entonces tú me avisas cuando vamos finalizando la entrevista, quiero decir, la conversación, y luego vamos a hacer otro programa para continuar. El siguiente artículo que vamos a ver es el artículo 3. El artículo 3, que dice: todas las personas son iguales ante la ley, de acuerdo. Se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, discapacidades físicas o mentales, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones
opiniones. Imagínense esto, se prohíbe toda discriminación motivada por opiniones, estado familiar o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana y que atente o disminuya o menoscabe el reconocimiento, promoción, garantía y goce pleno de los derechos reconocidos en esta Constitución y cualquier otra circunstancia no prevista de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Voy a leer el segundo párrafo. Es una obligación del Estado impulsar y adoptar las medidas necesarias para equiparar a las personas en situación de desigualdad y erradicar las condiciones estructurales que colocan a individuos, grupos de personas o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y marginación. Se garantiza el derecho a la movilidad y accesibilidad universal. Bueno, mira, este párrafo es súper polémico porque dice que se va a prohibir la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Y además dice que se va a prohibir toda discriminación motivada por opiniones. Yo siento que esta ley, más de garantizar derechos, lo que hace es prohibir el derecho a la libertad de expresión, porque este tema de la discriminación es muy subjetivo. O sea, decir, ay, está mal discriminar, es como entender el término discriminación de una forma simplista. Todo el mundo discrimina en todo tipo de cosas, ¿verdad? Yo ahorita estoy discriminando el no usar Zoom por usar Stringer, estoy discriminando de entrevistarte a ti, no entrevistar a, no sé, a otro ponente. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y cada decisión es discriminación de una opción con otra. Entonces, para empezar, el tema de la discriminación es subjetivo y está introduciendo términos ideológicos que no tienen ninguna base científica, como lo son la orientación, la identidad y la expresión de género. Le está dando categoría constitucional al tema de la ideología de género, que ni siquiera lo han logrado los lobbies LGTB en leyes secundarias, y hoy encima viene y propone que se tenga un reconocimiento a nivel constitucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no voy a decir nada porque si no me vas a retar. No, evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que dices, que es un análisis atinado. Primero que nada, acá en mi país y en todo el habla hispana, hace varios años, diría 15, 20 años, quizás un poco más, se ha desarrollado la ideología de la no discriminación. La ideología de la no discriminación tiene algo detrás, que es la voluntad de confundir. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, discriminar es parte de la vida. Si tú vas al diccionario, discriminar es seleccionar excluyendo. Discriminar es distinguir, diferenciar, discernir, preferir una cosa antes que otra. Es una actividad que hacemos todo el día, todo el tiempo, todos. Ahora bien, como parte de esta guerra semántica, de esta guerra ideológica, cultural, política, ideológica, lo que se busca es asociar la palabra discriminación a el reconocimiento de la diferencia entre lo natural y lo antinatural, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre lo bello y lo feo. Entonces, si yo destruyo la discriminación, si yo demonizo la discriminación, demonizo la facultad intelectual, la facultad intelectiva humana para separar lo que son y lo que no son. Y si yo demonizo esa capacidad de diferenciar las cosas, confundo. Entonces, en el fondo, el objetivo de la ideología de la no discriminación es la confusión planificada. Se invoca para esto razones humanitarias, se invocan razones de respeto por la gente. Por eso el problema no es la discriminación o la igualdad, sino es la discriminación injusta o la igualdad de los desiguales. La igualdad de los iguales me parece perfecto. La igualdad de los desiguales, ahí es donde está el bicho de la ideología. Y esto es exactamente lo, como tú bien dices, lo que se le da jerarquía de ley, jerarquía constitucional. O sea, de nuevo, en este párrafo, están coqueteando con la ideología de género y están haciendo que la ideología de género se convierta en la verdad oficial del Estado salvadoreño. Entonces, si tú
no quieres contratar a una persona que tiene una conducta homosexual ostensible y estás en tu derecho como empleador de no contratarlo, te van a obligar a que lo contrates. O si tú tienes dos personas para darles un hijo, un matrimonio y dos hombres o dos mujeres, y tú prefieres darle ese hijo en adopción al matrimonio y no a los dos homosexuales, van a decir que estás discriminando. Entonces, acá lo que están haciendo es colocar un dispositivo legal que luego va a ser usado de forma absolutamente despótica por gente que ya sabemos cómo piensa. Sí, no, y yo lo que noto también es el reconocimiento de todos estos géneros, de todos estos términos de género, de identidad y expresión. Entonces esto también permite que el legislador, es decir, los diputados, se sienten obligados a crear otra ley secundaria, que sería la ley de identidad de género, para definir qué es identidad, qué es expresión, y comenzar a inventarse esta nueva antropología que conocemos como ideología de género. En otros países se reconocen incluso hasta más de 112 géneros, y todo esto no tiene base científica, y lo que tratan es de someter al resto de la población a las consideraciones subjetivas de una minoría, que además es política y autoritaria. Tanto así que este tema de la discriminación podría llegar incluso a penalizarse, a perseguir a todas aquellas personas que tengamos una opinión distinta a la ideología de género. Podría estar un pastor o un sacerdote dando una homilía y decir de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer así nacidos, y va a venir una persona LGTB, va a invocar el artículo 3, le va a meter una denuncia en la fiscalía y lo van a procesar a ese sacerdote por su libertad de expresión, porque aquí dice, se prohíbe toda discriminación, incluso motivada por opiniones. Me da risa porque esta semana apareció un video de una clase de Zoom en México, donde está un chico tratando de explicar su punto de vista en una clase, y aparece conectada una niña que se llama Andrés Camilla, y entonces se pone a llorar y le hace el reclamo y le dice, yo no soy tu compañera, soy tu compañere, con una hipersensibilidad insoportable. Ella se desconecta y el compañero le dice, no, perdona, compañere, pues, o sea, como no se puede vivir tranquilamente por la hipersensibilidad de esta gente, a la que honestamente no le pasa nada, porque no son niños afganos ni nada, pero se creen violentados por cuestiones de percepción. O fingen estarlo. Fingen estarlo por cuestiones de percepción meramente subjetivas, y la ley no puede meterse a regular sensibilidades subjetivas o ofensas o cosas que, o sea, te puede ofender cualquier cosa, te puede ofender la opinión de cualquiera, pero siempre lo que tiene que primar es el derecho a la libertad de expresión. Mira, en todas las legislaciones la libertad de expresión tiene ciertos límites que, por ejemplo, están marcados por el orden público. En el periodismo tú puedes escribir algo y te debes informar o debes fundamentar en algún tipo de información verificable tus dichos. Por eso los periodistas generalmente utilizan fórmulas verbales condicionales, como diciendo, no dicen Bukele es culpable, sino Bukele sería culpable o Juan Carlos habría sido detenido por estafa. Utilizan esas cosas. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que acá, personalmente, no es gente que está ofendida, sino gente que finge estarlo para lograr un objetivo político, que es el objetivo de la visibilización de una supuesta sensibilidad de género. Pero además también es interesante que este párrafo también se puede dar vuelta y usarlo nosotros en ocasión de que si alguien dice Sara Larín no puede estar en tal curso o en tal jornada académica porque Sara Larín es provida, entonces Sara Larín podría decir, bueno, se me está discriminando por mis opiniones. Ahora, el problema tal es que en un Estado existen los dispositivos legales y luego existen las personas que los ejecutan. Y por lo que nos damos cuenta,
aunque el dispositivo legal sea neutro y pudo ser utilizado tanto a favor nuestro como en nuestra contra, obviamente el funcionario público que está ahí va a ignorar, con toda probabilidad, va a ignorar la queja si se la presentas tú, porque ese funcionario responde a la ideología abortera, y va a darle aire y va a darle peso a la queja si la presenta alguien contra ti. Entonces, acá tenemos que entender que no son solamente los dispositivos legales, son las personas que están detrás de esos dispositivos y que van a decir, este caso me sirve para la ideología de género, bien, lo alimento, lo engroso, le doy aire, le doy bombo. Este otro caso, Sara Larín está denunciando que está siendo discriminada. No me interesa, porque yo no quiero que Sara Larín y la postura provida de Sara Larín llegue lejos. Entonces, hay que entender que van a manipular la ley así, porque así lo están haciendo en otras partes de Hispanoamérica. Por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina tenemos el famoso Instituto Nacional contra la Discriminación. Y siempre funciona en nuestra contra. Nunca funciona cuando hay gente realmente católica, pro vida, pro familia, discriminada o despedida o lesionada en su dignidad por decir la verdad. Funciona en nuestra contra. Entonces, acá lo que hay que hacer es denunciar las dos cosas. O sea, hay que denunciar el dispositivo y después a no olvidarse que detrás del dispositivo hay alguien que lo va a manejar en un sentido muy interesado. Sí, me hiciste recordar un caso de discriminación contra Agustín Laje porque había él publicado una foto de un chico argentino, era un varón, que decía que hasta los trans tenían derecho a abortar. Entonces, Agustín Laje, en su libertad de expresión, hizo una burla de que por mucho que te sientas mujer, sos un hombre y no puedes abortar. Entonces, él estaba resaltando el absurdo de esa posición, y un instituto y le denuncia con un instituto llamado el INADI, que acá en El Salvador vendría siendo algo así como el equivalente a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Claro, entonces, el INADI es el que te dije recién. Sí. Ajá. Entonces tuvo que defenderse penalmente a Agustín Laje para no ser perseguido por la hipersensibilidad de este chico que tiene otras ideas sobre su autopercepción, pero que no debería lógicamente interferir en los derechos de los demás a expresarse, de verdad. Entonces, eso es lo que pretenden. Me encanta que tú esté aquí acompañándonos. Le da un condimento pro vida a nuestra entrevista. Pero sí, y esto que le pasó a Agustín Laje es el pan de cada día de la sociedad argentina. O sea, hay casos de personas que son despedidas o sacerdotes molestados en sus homilías. A vos te llegó por ahí ese caso porque Agustín Laje tiene una capacidad y una estructura mediática muy grande. Pero, por ejemplo, acá en ocasiones, recuerdo, Monseñor Baciotto, a principios del siglo, en 2003, 2004, que también discriminaba por decir que el aborto era un crimen, discriminaba los derechos de las mujeres. Monseñor Aguera ha dicho que la homosexualidad era una conducta contraria a la naturaleza y también discriminaba. Aquí también, por ejemplo, si un padre se niega a que sus hijos reciban educación sexual, también es acusado de discriminación. Si tú no llevas a un... O sea, hoy los programas de chimentos, de chismes, están llenos de panelistas que tú te das cuenta que son homosexuales. Entonces, la homosexualidad está sobre representada en los medios de comunicación y las posturas contrarias al progresismo, a favor del orden natural, a favor de la familia, están subrepresentadas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una guerra ideológica que penaliza a los que dicen una cosa y que premia, que alimenta, que felicita a los que dicen la otra. Sí. Otra cosa que yo veo que es un problema de esta reforma, al reconocer los términos ideológicos, orientación, identidad y expresión de género, es que lo que va a lograr es limitar más el entendimiento plural de la sociedad. Por ejemplo, pasa mucho con el tema de género solamente desde la perspectiva de la mujer. Cuando
una diputada, por ejemplo, da una opinión y viene un diputado de otro partido político y le contradice, por lo general esta diputada sale con la bandera del feminismo y dice que la está violentando por ser mujer, que la está discriminando por ser mujer, cuando a veces la observación o la crítica que le hace ese diputado hombre a esa diputada mujer no tiene absolutamente nada que ver con el tema de su sexualidad o del hecho de que sea mujer, simplemente es una opinión contraria y lo utilizan mucho para ir acotando más la discusión y ir cerrando las puertas a que sea un único pensamiento. Lo mismo va a pasar con el tema de se victimizan. O sea, a veces los LGBT, los activistas, tienen opiniones bastante absurdas y tú no les puedes decir nada, porque cualquier crítica lo toman como un ataque, como una violación a sus derechos, como una discriminación, pero ellos sí que te pueden bardear, te pueden decir hasta de lo que te vas a morir, pero tú no lo puedes interpretar como discriminación, porque ellos son los que tienen ese poderío de decir quién discrimina y quién no. Esta cárcel mental de la que tú me estás hablando y que tan bien estás caracterizando, es la primera cárcel, es el primer enemigo que tenemos que enfrentar. Ese es el primer enemigo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no permitir que ellos marquen la cancha, ¿no? Tú usaste la palabra bardear, que no sé si sabes que acá en Argentina se usa mucho, no sé si también allá en El Salvador. Mucho me junto con los argentinos, por eso. Te juntas mucho con nosotros. Bueno, me parece muy bien. Pero acá otra expresión que decimos es marcar la cancha. No podemos dejar que ellos marquen la cancha. Justamente, ¿cuál es el ABC de la guerra semántica? El ABC de la guerra semántica es que ellos avanzan cuando logran que nosotros hablemos su lenguaje. Y nosotros avanzamos cuando logramos que ellos hablen el verdadero lenguaje, ¿sí? Entonces, acá justamente el anteproyecto reivindica el lenguaje de ellos. Por eso el anteproyecto es un avance del enemigo, es un avance de los ideólogos, sin ninguna duda. Ahora, nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor o de molestia. Si tú te sientes que te estás discriminando injustamente, tenemos que decirlo. Y que se enoje el que se tenga que enojar. Ese no es el problema, porque el problema sería que nosotros dejemos de decir las cosas por el hecho de que, la reacción del otro va a ser esta, va a ser la otra. Es parte de la guerra ideológica. Además, muchas veces eso es más como un cacareo, ¿no? Que no lleva a nada. Fíjate tú, por ejemplo, que en el Twitter tienes tanta presencia y haces las cosas muy bien. Tú dices lo que tienes que decir y que caiga quien caiga. Y eso, por ejemplo, es muy valorable. Por eso es que tú les molestas. Y por eso es que el vicepresidente, como dijiste al principio, dice, los movimientos pro vida me van ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que el presidente o el vicepresidente dijo algo de que los movimientos pro vida lo estaban acusando. Bueno, porque se siente... Pasa es que él apareció en la televisión nacional diciendo de que lo que estábamos denunciando respecto a estas reformas eran una mentira, porque realmente su intención era legislar a favor de la vida o legislar a favor de la familia, y que realmente su intención no era promover el aborto o el matrimonio homosexual, y que además nos había convocado a las organizaciones pro vida y pro aborto a la consulta durante la redacción de este anteproyecto de ley. Y entonces eso es falso, para empezar, porque no todas las organizaciones participamos de esa consulta. Por lo menos Fundación Vida SB no participó, porque nosotros consideramos desde un principio que participar era legitimar cualquier resultado de la discusión y el estudio que él estuviera haciendo. Y nosotros consideramos que nuestra constitución actual es pro vida y no necesita ser modificada, que los problemas que él estaba planteando, que eran el tema de la colisión de derechos, ya está regulado en el artículo 27 de la Constitución. Entonces, prestarnos al juego era permitirle a él ir descaradamente a los medios y decir, no, hombre, si aquí todos estamos de acuerdo, aquí todos hemos platicado, ya lo debatimos con este sector y esto fue lo que resultó.
Eso es lo que él pretende. Es que a mí lo que no me gusta es esa mala intención de querer engañarnos, de querer hacernos creer de que nosotros somos los tontos, que no entendemos cuáles son las pretensiones de estas modificaciones. Y por eso estamos haciendo este live, para decir, nosotros no somos ningunos tontos, sabemos que esta redacción se interpreta de esta forma y al final lo que cuenta no es lo que él dice en el canal 10, en la radio, en la televisión, sino lo que está diciendo la ley. Y la ley expresamente dice que se va a prohibir la discriminación motivada por orientación, identidad y expresión de género y por cualquier opinión. Y esto en la práctica se traduce en muchísimas arbitrariedades a los derechos fundamentales que tenemos todos, como son la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento, el que te vayan a censurar artículos académicos, que te vayan a censurar tu homilía, si sos sacerdote, no sé qué es lo que hacen los pastores evangélicos, su prédica, que se la vayan a censurar, o el que no te vayan a dejar participar en los medios de comunicación porque consideran que tu opinión o que lo que tú representas es discriminatorio para un sector. Y eso es lo que no se vale. No se vale que él finja y que trate de persuadir al público que ha apoyado al oficialismo creyendo que iban a ser un gobierno pro vida, pro familia y respetuoso de los valores de nuestro país, que los engañe diciéndole que no hay una mala intención con introducir el término orientación, identidad y expresión de género, porque sí la hay. Entonces, ya me emocioné, ese era el comentario que te quería decir. No, me parece muy bien que te emociones, porque es un tema emocionante, la defensa de la vida, de la familia, de la patria, de Salvador, de las leyes, y la lucha contra estos hipócritas. Porque fíjate que hay un punto en el que el vicepresidente no se anima a mostrarse como es. Él no se anima a decir, quiero legalizar el aborto, legalizo el aborto, pongo la palabra aborto y lo firmo y me hago cargo. No. ¿Por qué? Porque sabe que la opinión pública se lo comería. Se lo comería, como decimos en Argentina, se lo come con papas. Entonces, justamente, ante un público adverso, el presidente necesita enmascarar esta cuestión en un párrafo que, si tú lo interpretas en una oración, dice una cosa y lo interpretas en otra oración, dice otra. En un párrafo que, como el que vimos recién, se puede interpretar de dos maneras. Y amparado la mentira de la ideología de la no discriminación. En este momento aprovecho para decir que hace varios años yo escribí un artículo que se llama así, ¿qué hay detrás de la ideología de la no discriminación? Y justamente ahí explico algunas de estas cosas. Me permito citarlo para remitirme a ese punto y seguir avanzando en el estudio de las reformas. Sara. Sí. Bueno, vamos a avanzar con lo del artículo 25, vamos a ir más rápido porque hacen falta por lo menos 5 análisis más, entonces vamos a ir haciendo un breve comentario de cada uno y les prometemos que vamos a volver a hacer otro live para seguir profundizando sobre estas modificaciones y otros artículos que todavía seguimos estudiando. El artículo 25, según la Constitución actual de El Salvador, reconoce el derecho fundamental a la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución dice, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Este artículo, según la propuesta de reformas, aquí en el punto 15 dice, se propone la sustitución del artículo... Es el 26, Sara, perdóname. Hay que darle un abracito al bebé, hay que darle un besito para que se calme porque está buscando tu atención ahorita. Pero bueno, me dio risa ahorita que abriste el micrófono. Yo lo que les decía es que aquí lo que él ha hecho el vicepresidente, para los que primera vez están viendo esta reforma, él ha hecho un punteo de las 215 modificaciones. Y luego, en ese punteo dice cuál artículo ha modificado. Entonces, en la modificación número 15, él dice que se ha sustituido el artículo 25 de la Constitución, que es el que reconoce el libre ejercicio de todas las religiones sin límite alguno más que el del trazado por la moral.
Entonces viene y dice que ese artículo lo va a sustituir porque se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, el cual será regulado por la ley. Yo, Sara Larín, no me opongo a una ley de objeción de conciencia. Es necesaria, sobre todo en esta lucha pro vida, porque en cualquier momento vienen los lobbies pro aborto y nos meten el aborto legal y van a ver la gran mayoría de médicos y de enfermeras y todo el personal de salud, incluso hasta el administrativo, que va a preferir renunciar a su trabajo antes de participar remotamente en el mal del aborto, así como está pasando en Argentina. Hay una zona en la que tengo entendido que ningún hospital hace aborto, solamente uno, y no les da la vida. Entonces, la ley de objeción de conciencia es necesaria para este y otros casos de objeción, no solamente de conciencia, sino también de ciencia. Y luego dice en el artículo 26, se garantizará el libre ejercicio de todas las religiones y otras expresiones de fe, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público, quienes podrán obtener el reconocimiento de su personalidad conforme a la ley. Se reconoce la personalidad jurídica de la cual gozan las religiones y expresiones de fe ya existentes. Una ley regulará lo pertinente. Una ley regulará lo pertinente. Y dice todavía el artículo actual de 26 de la Constitución que se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y que las demás iglesias podrán obtener conforme a la ley el reconocimiento de su personalidad. Aquí deliberadamente quitan el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica con ese reconocimiento constitucional. La elimina y dice la Iglesia Católica es igual a las demás y por lo tanto una ley va a regular la libertad religiosa. Y a mí me sorprende porque el vicepresidente es abogado internacionalista y parece que está limitando uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados internacionales. Como les decía anteriormente, esto no está abriendo más derechos, sino que los está limitando y los está regulando y está sometiendo que todos los derechos fundamentales vayan a ser regulados por leyes secundarias según la opinión del funcionario de turno que gane las elecciones. O sea, toda la reforma es un poco absurda, pero a mí me molesta de sobremanera esta reforma a la libertad religiosa porque me parece que es lo más grave, porque es algo así como en México, ¿verdad? Que la religión está prácticamente regulada y no es justo, porque más allá del tema del aborto, que es algo que podemos luchar, y el tema de la ideología de género que podemos luchar, cuando te metes con los principios y las creencias de la gente, es ya tocar el nervio, ¿verdad? Precisamente es derecho humano para que no hayan guerras por temas de religión, entonces está tocando ahí un asunto muy delicado. Y dice que la ley lo va a regular. No está hablando simplemente de la opinión de los creyentes sobre el aborto, de la opinión de los creyentes sobre el matrimonio, está hablando de regular la religión, o sea, todo lo que implica vivir tu religión. Nada, pues esa era lo único que tenía que comentar al respecto. Bueno, Sara, gracias. La mentalidad moderna, la mentalidad antropocéntrica que pone al hombre como el centro de todas las cosas, la mentalidad inmanentista, tú sabes que viene desde siglo XVI, siglo XV, viene generándose lo que se llama la civilización moderna. Y toda esa civilización primero aceptó la existencia de Dios, pero cuestionó que Cristo fuese Dios, luego pasó a cuestionar la misma existencia de Dios, luego pasó a negar la existencia de Dios, y luego pasa a decir o a actuar como si el hombre fuese Dios. Por eso es que en este movimiento de emancipación humana, el hombre es la nueva medida de todas las cosas, y las cosas son derecho y son ley, no porque exista un Dios que las legisla, sino porque el pueblo, a través de sus representantes, es el que determina lo bueno y lo malo. Entonces, en ese sentido, no es extraño para la mentalidad de ellos que ellos busquen relativizar todas las religiones, que es lo que tú estás diciendo aquí. O sea, ¿por qué quieren quitarle a la Iglesia Católica esa primacía? Una primacía que la historia la acredita, que la política la acredita, que las instituciones la acreditan, y que incluso podríamos, a la luz de milagros y otras cosas más, nosotros respaldar.
porque ellos no creen en eso. Entonces ellos creen que la revelación no es un fenómeno, no es algo que se revela de Dios hacia nosotros, sino que es simplemente una cuestión humana, como tantas otras cuestiones humanas, que hay que regular y que legislar. Entonces, en el fondo, no tienen problema en comunicar a través de las leyes este relativismo religioso que es total y que además lo que hace es igualar la verdad con el error. No les interesa la verdad, no les interesa la justicia, no les interesa la vida de lo nacido y tampoco les interesa saber si existe una religión verdadera. Por eso es que todo se iguala. Y el que no quiera esa igualación, los que creamos que existe una verdad con mayúscula y un error, los que creamos que no vale todo lo mismo, seremos que integristas, gente. Bueno, bienvenidos todos los intransigentes que todavía creemos que 2 más 2 son 4. Estábamos hablando de quitarle la categoría constitucional a la Iglesia Católica. Dale, continúa. Perfecto. No, simplemente para cerrar, que es parte de este relativismo, el hecho de igualar la Iglesia Católica con las otras confesiones, porque la idea es justamente comunicar a la gente a través de las leyes que todo da lo mismo y que los que creamos que solamente existe una verdad y que hay errores, vamos a ser tildados de intransigentes y que entonces no tenemos que tener miedo a ser tildados de intolerantes, de fundamentalistas, de intransigentes, porque evidentemente hay una verdad y hay un error. Entonces no podemos decir, racionalmente no se puede sostener que todas las religiones son verdaderas. Eso es absurdo. Tiene que haber una verdadera y tiene que haber otras que sean falsas. Es de sentido común. Lo cual no implica para nada que una persona presione a otra mediante chantajes, extorsiones, a que cambie de religión. De hecho, si hoy hay chantaje y presión para realizar los abortos, para la victoria de la ideología de género y para toda la agenda globalista. Es decir, hoy el chantaje y la presión no lo hacen los católicos para buscar conversiones, sino que los ciudadanos de El Salvador son chantajeados y son presionados para aceptar la agenda globalista. Sí. Juan Carlos, antes de continuar con el artículo sobre la familia, quiero hacer un saludo que nos hace Carlos Andrés Gómez. Él dice que desde el Centro Lourdes Doña Isabel de Castilla en Medellín, Colombia, nos felicita y que eres un invitado de lujo. ¡Qué felicidades! Luego también dice Oscar Castellanos que de conformidad al artículo 133 ordenamiento, el artículo 2 de la Constitución establece que el presidente de la República tendrá iniciativa de ley por medio de sus ministros. Y luego dice lo que da a entender que dicha iniciativa se circunscribe únicamente en materias relacionadas a las carteras de Estado. Qué interesante esto que nos dice Oscar Castellanos en relación al tema del aborto. Y luego hay otro chico aquí que dice, todo lo que hacen por dispensa de trámite, todo lo ilegal lo vuelven legal en 2 patadas. Es cierto, ¿qué más te puedo decir? Eso solamente para darle espacio a las personas que nos están visualizando. Ya llevamos una hora. ¿Sí? ¿Les parece muy bien? Una hora. Sí. 1 hora con 17 minutos. ¿Te parece que le dediquemos unos 15 minutos más para el artículo sobre la familia? Y en otro programa vamos a abordar los otros temas como el de la eutanasia y el de la religión en la educación pública y privada. Entonces voy a volver a compartir pantalla para que todo el mundo vaya a buscar el archivo de la propuesta de reformas en el artículo 32 y también el artículo 33, que son lo que quieren modificar para permitir las uniones civiles homosexuales, pero no solamente eso, sino que es tan abierta esta modificación que va a permitir otro tipo de uniones jurídicas, otros tipos de familias que podrían ser hasta las poligámicas. Es que esto ha quedado tan abierto que cualquier Vivian, y lo digo así, Vivian, o sea, que tenga la mala intención de querer meter ahí otra idea, lo va a poder lograr, porque no, esto queda como súper a cualquier opción. Dice,
Artículo 32. Toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. ¿Ok? De acuerdo. La familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y la protección del Estado. De acuerdo. Cualquiera que fuera su conformación, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos y descansa en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos sus integrantes. Y luego dice, el Estado garantizará la protección jurídica de los diversos tipos de conformación familiar. Ok, para empezar, toda la reforma de carácter ideológico que él hace, lo que busca es crear leyes secundarias, que se vayan creando más leyes secundarias. Y por eso lo deja tan abierto, porque diversos tipos de conformación familiar también habría que discutirlo a qué se refiere, porque no se está refiriendo únicamente a las familias monoparentales o a las ensambladas o por ejemplo, aquellas familias donde es la abuela y el abuelo los que se hacen cargo de los nietos, mientras los padres, hay una familia desintegrada y están sacando adelante económicamente a su familia en otro país, como lo es Estados Unidos, que es una realidad muy común acá en El Salvador. La mayoría de las familias en El Salvador son monoparentales, donde la mamá es la cabeza de hogar. Entonces, no se está refiriendo a ese tipo de conformación familiar, sino que se está refiriendo a otros vínculos jurídicos, que es súper genérico. O sea, otros vínculos jurídicos que es, ¿verdad? Y luego, ustedes, como les decía antes, nosotros hemos querido reformar la Constitución para que aquí diga que la familia se constituye por que el matrimonio es entre un hombre y una mujer así nacido. Y hoy le quita, solo le pone el matrimonio, no le pone hombre y mujer, lo cual deja abierta a cualquier opción. Luego, el artículo 33, para hacerlo seguido, y luego te dejo tus comentarios, Juan Carlos, dice, la ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes entre sí, entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Luego dice, la ley determinará asimismo la forma de investigar y establecer la filiación biológica. La ley va a buscar la forma de establecer y de investigar la filiación biológica. Nada, pues que claramente el que intente el vicepresidente decir que esto no va a permitir las uniones civiles homosexuales, nos está engañando, nos está tratando de torpes. Nosotros sí entendemos, no somos ingenuos. Esto va a permitir no solo las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sino también otro tipo de relaciones afectivas que logren el reconocimiento jurídico y al que cualquier juez podría considerar vínculo jurídico. Bueno, cuéntanos tu opinión al respecto, Juan Carlos. No es que nosotros estemos en contra de la persona homosexual, nosotros no tenemos nada en contra de la persona homosexual, estamos en contra de la ideología de género, que es política, que busca una nueva base antropológica para la sociedad y que además afecta al resto de los derechos fundamentales de los demás. Como lo decíamos antes, la libertad de expresión, pero en este caso también va a afectar a la familia, a los hijos, porque si se reconoce cualquier vínculo jurídico como matrimonio, familia, entonces ellos también podrían acceder a la adopción de niños. Y entonces ahí también afecta los derechos fundamentales del niño a tener mamá y papá. Eso es mi comentario al respecto. ¿Cuáles son los tuyos? Yo diría no solo que no estamos en contra de las personas con conducta homosexual, estamos a favor, porque la ideología de género a mí me hace daño, porque tengo que soportar una cantidad de brutalidades, de injusticias y luchar contra ellas, pero el que más daño hace la ideología de género no es a mí, sino a la propia persona con conducta homosexual que le hace creer que está como está y está bien y es el mejor de los mundos posibles. Entonces, en primer lugar diría eso. En segundo lugar, diría que acá realmente se han superado a sí mismos con la perversidad y con las insinuaciones. Sin lugar a dudas,
esto de la familia, cualquiera que sea su conformación, es una frase sumamente ambigua. Sabemos que no forma una familia dos hombres que supuestamente se casaron, aunque adopten o no adopten. Una familia es un hombre y una mujer, a menos en su diseño original. Después sí puede pasar, como dices tú, que el abuelo se encargue y la hija quedó viuda y críen al chico, eso puede pasar. O la abuela con la hija y críen una niña. Pero no nos referimos a situaciones de excepción. Nos referimos a la norma. Y por otro lado, es cierto que esto de el Estado garantizando la protección jurídica de los diversos tipos de conformación familiar es un coqueteo con la ideología de género, sin lugar a dudas. Por eso el vicepresidente nos subestima a los salvadoreños diciendo que no es así. O sea, él no puede pretender que simplemente una frase de él, ya está, entonces un papel que fue presentado no existe, porque la frase de él a mí me deja tranquilo. Eso sería muy tonto. Y que él crea que nos puede engañar con eso, habla muy mal de él. Pero hay una cosa más acá. Cuando el artículo 33 reformado dice, la ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la filiación biológica, tengan mucho cuidado, porque eso es el mismo lenguaje que se utiliza en Argentina cuando hablamos de la producción de seres humanos en laboratorio. Cuando hacemos las técnicas de reproducción humana asistida y toman el semen de un varón y toman el óvulo de una mujer y lo inyectan en un tubito, en un laboratorio y producen un embrión humano fuera del vientre materno, hablan en los mismos términos y dicen, bueno, ¿cuál es la filiación biológica? Entonces empiezan a discutir. Hay algunos que dicen que la filiación biológica es la mujer que pone el óvulo. Y otros que dicen, no, es la mujer que tiene el parto. Después, con el hombre, ¿quién es la filiación biológica? No, el hombre que puso el semen. No, el hombre que quiso tener el hijo, dicen otros, aunque no haya puesto el gameto masculino. ¿Se dan cuenta? Estamos ya en Frankenstein. Estamos creando seres humanos fuera de... ¿Cómo dices? Estamos creando problemas, pero no para la sociedad o la ley, sino para el niño. Para la identidad biológica de ese niño, para el desarrollo integral de su identidad. Ese es el problema que estamos creando. Exactamente, y por eso es que, ojo acá, que esto de la ley determinará, es decir, ya podría ser familia, que yo diga, un hombre que deja su semen en un laboratorio, a los 3 años muere, y yo luego recombino ese semen con un óvulo de una mujer viva. Entonces el niño comienza a existir en un laboratorio y su padre ya está muerto. Mira qué maravilloso. La determinación biológica tiene que ver con eso. Entonces tengan mucho cuidado porque acá también se insinúa nuevos tipos de familia, no solo en línea con la ideología de género, sino también en línea con las TRA, con las técnicas de reproducción humana asistida, que no deben ser confundidas con los avances técnicos que auxilian la naturaleza y que, por ejemplo, estimulación ovárica, lo que hacen es ayudar o cooperar a que un proceso natural se pueda realizar. Eso no tiene nada de malo. Pero sí son malas aquellas técnicas que no que auxilian a la naturaleza, sino que reemplazan el acto sexual y tú terminas produciendo personas humanas en un laboratorio. O sea, la realidad está superando la ficción. Las novelas sobre manipulación de la ciencia, las películas que soñamos que dijimos, no, esto nunca va a pasar, esto es una locura, está pasando. Entonces tengamos cuidado porque El Salvador con esta reforma le está abriendo la puerta a la cultura de la muerte y a la cosificación de la persona humana. Además de que es absurdo esto porque permite el tema de la reproducción asistida, pero también contradice el mismo artículo 1, donde todavía se reconoce a toda persona humana desde el instante de la concepción, porque en las técnicas de reproducción asistida hay una selección de embriones fecundados que se descartan o que se congelan. Y lo peor es que acá en El Salvador, y voy a aprovechar de hacer la denuncia pública, hay un centro especializado en fecundación in vitro que está promoviendo y haciendo promociones de descuento para, para congelar
los embriones ya fecundados, y eso está prohibido por la ley, está prohibido precisamente por el Código Penal que regula el tema del aborto y además por el artículo 1 de la Constitución, porque están violentando los derechos de esos ciudadanos reconocidos ya legalmente por nuestra legislación. Eso como comercial, porque lo quería denunciar, pero al mismo tiempo seguir profundizando un poco. Este tema de la reproducción asistida violenta el derecho a tener una mamá y a un papá de los niños que son procreados de esta forma, porque se ha extendido mucho en aquellos países donde se ha permitido este tipo de técnicas, como es Argentina o como es España y otras partes de Europa y Estados Unidos, la maternidad o la paternidad en soltería. Entonces se elige libremente la orfandad de ese niño por parte de una de las figuras, ya sea la materna o la paterna. Y eso también es una violación a los derechos fundamentales del hijo. Además que produce una gran serie de complicaciones en aquellos litigios en los que las parejas homosexuales demandan al Estado un supuesto derecho a tener hijos o un supuesto derecho a la maternidad y a la paternidad, lo cual es una idea equivocada, porque si ellos tendrían que tener la disposición biológica para procrear y como no la tienen, se le exigen al Estado porque el Estado a través del derecho positivo supuestamente puede crear ese tipo de derechos. Y no es así. Entonces, cuando ocurre esto que el Estado cree que le tiene que solventar ese deseo, los impuestos van dirigidos a subsidiar los procedimientos carísimos de reproducción asistida para satisfacer los deseos de estas minorías. Y nos hacen cómplices a nosotros de ese mal indirecto a través de los impuestos de colaborar con estas violaciones a los derechos de los niños. Por eso creo que para ir cerrando, para hacer un resumen de la cuestión, todo esto que está pasando no podría llevarse a cabo si no hubiese primero una mentalidad del otro lado, una mentalidad ideológica que lo único que hace es procurar un desarrollo científico, una ciencia sin conciencia, primero que nada. Es decir, el hombre ha perdido, o ciertos hombres con poder han perdido el respeto por la realidad. Entonces, en vez de ser personas que utilizan la ciencia al servicio del hombre, lo que hacen es utilizar el hombre al servicio de la ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que reacomodar nuestro mapa conceptual, es decir, está en que la persona no puede ser tratada como una cosa y los niños no son un derecho de los padres. Eso primero. Luego, recuperar el concepto de orden natural. Un orden que la legislación mira y al cual la legislación debe respetar. Pero no es un orden que el hombre construye, sino es un orden que el hombre descubre. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental que se pueda explicar. Y luego, darse cuenta de que toda vez que haya un militante, un agente de la ideología, tiene que haber un militante de la verdad. Y para eso tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que procurar ser persuasivo, usar los mejores argumentos. Y aquellas personas que tengan los recursos económicos o sociales o lo que sea para ayudar a esas personas deben ayudar. Porque no puede ser que una persona tenga el conocimiento y luego la persona que tiene el dinero no lo ayude, ¿no? O sea, del otro lado, el enemigo recibe millones de dólares. Por lo tanto, de nuestro lado, la gente con dinero o con recursos debe ayudar. Es una obligación moral que ayuden a aquellas personas que están librando la batalla cultural en la primera línea de fuego. Por eso, si esto se hace así, y si el dinero se subordina al logos, a la verdad de las cosas, y a la justicia y a la militancia, me parece que esto se puede revertir. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar acá. Por eso es que tenemos que estudiar seriamente esto, porque del otro lado, los ideólogos estudian seriamente todo esto. Estudian la forma de las palabras, la redacción, la gramática, en dónde meter la gotita de veneno. Hay una guerra psicológica y para eso necesitamos psicólogos. Hay una guerra filosófica y necesitamos filósofos. Hay una guerra intelectual y necesitamos académicos que iluminen. También hay una militancia y una lucha
hubo gente que milite. ¿Para qué? Para el triunfo de la verdad, del bien y de la belleza. Y esto porque voy a citar una frase que te gusta mucho a ti, de Piper, con la que me voy a terminar mi intervención. Dice Piper, el gran filósofo alemán, que cada vez que decimos una verdad, el reino de la mentira retrocede. Entonces se trata de, como diría el padre Castellani, hacer verdad, decir la verdad y el resto se dará por añadidura. Yo me voy a inventar una frase basada en ese, decir que cada vez que hacemos una oración, el reino de la mentira retrocede. Está muy bien, se pueden sumar, sumamos las dos. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho tu participación en esta conversación. Yo quiero aprovechar antes de hacer el cierre, de hacer un par de comerciales, porque no solamente les queremos dejar con la preocupación de la amenaza que tenemos actualmente con estas reformas, sino también hacerles un llamado a la acción, porque a veces se está esperando que las organizaciones pro vida como Fundación Vida se Ve hagan la convocatoria, la marcha, la caravana pro vida, pero a veces ese tipo de actividades toman tiempo de organización. Entonces yo los quiero invitar a que todos hagan pequeñas acciones que sumen a la defensa de la vida y además a dejar claro la oposición de las grandes mayorías a estas reformas. Todo lo que ustedes tengan al alcance, según su creatividad, según sus dones y sus talentos, es bienvenido y todo suma. Desde una simple plegaria, bueno, tan simple no, porque eso es lo que sostiene todas las acciones humanas, hasta opiniones e intervenir en el debate público en redes sociales, ir a entrevistas, hacer lives como este, recomendar lo que hemos dicho Juan Carlos y yo, todo eso suma. Y luego lo otro, quiero hacer el comercial de que en Fundación Vida se Ve tenemos a la venta el libro de Lupe Batallán y que nosotros, bueno, tenemos los dos, el de Hermana Date Cuenta y este de Acá no se rinde nadie, pero nosotros le hacemos publicidad a este porque habla de todos los países de América Latina y tiene dos apartados, uno del caso Manuela, que es de El Salvador, y otro específicamente de El Salvador, y te cuenta todos los casos de las 17, te explica cómo está regulada nuestra legislación, y eso es básico, que todo aquel pro vida lo conozca, y es parte del compromiso de formarse y dar esta batalla cultural, porque todo lo que hemos analizado hoy es pura batalla cultural. Ahora también toca hacer la batalla espiritual, y cierro con este último anuncio, anunciándoles que dos cosas, que el próximo 2 de septiembre inicia la transmisión de la película Amanecer en Calcuta, que es la vida de Madre Teresa de Calcuta en los cines de El Salvador. Entre más personas vayan, más tiempo va a estar en el cine, y es una película altamente pro vida. Tiene el testimonio de la enfermera española que practicaba abortos y luego tuvo un encuentro con Cristo y se convierte no solamente a pro vida, sino también al catolicismo. Entonces va a estar muy buena esa película, así que a partir del 2 de septiembre la pueden ir a ver. Y el último anuncio es que allá atrás mío está un cartel que dice Reza por el fin del aborto, porque el 22 de septiembre va a iniciar la campaña de 40 días por la vida. Son 40 días de oración, ayuno y mortificación voluntaria, ¿verdad? Para ofrecer a Dios la petición de poner fin del aborto en El Salvador y en el mundo. Y nosotros creemos que de las batallas que hay que dar en la causa pro vida, la principal es la batalla espiritual. Así que cualquiera que esté interesado en la campaña 40 días por la vida, escríbanos en nuestro Facebook o en los comentarios de esta publicación y nosotros nos contactamos con usted para darle más detalles de cómo empezar. Eso Excelente. ha sido todo. Sara, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo. Han sido casi 1 hora y media de transmisión con un montón de problemas técnicos. Te vamos a volver a invitar. Ha sido un gustazo. Pasa feliz tarde. Cuídate, Sara. Muchísimas gracias y también saludo a todos los oyentes. Saludos. Adiós. Y buenas tardes desde la Argentina. Adiós, buenas tardes. Bye.